Bueno, vamos a hablar hoy en el Ateneo sobre estrategias no farmacológicas para reducir el riesgo cardiovascular. Lo tituló Sebastián Hábitos y Salud Cardiovascular, así que comenzamos. Sebastián, tuyo. Bueno, buenas noches. Sí, el término, no sé por qué puse lo de hábitos, pero sí, en realidad era estrategias no farmacológicas. ¿Qué son los hábitos en realidad? Hábitos de lo que es el estilo de vida. Hay una rama de la medicina relativamente nueva que se llama la medicina de estilo de vida, que se trata de enfocar un poquito sobre esto, de cómo aplicar los hábitos y las estrategias no farmacológicas, cómo incorporarlas a la práctica médica salud mental y con el impacto que esto puede tener en la salud cardiovascular también. En lo que serían los hábitos, las estrategias no farmacológicas del estilo de vida, hay una serie de aspectos, en general se consideran seis los pilares principales. Cuatro de esos por ahí son los que vamos a, quizás los más importantes o algunos de los más importantes son los que vamos a hablar un poco hoy, que es la nutrición, la actividad física, el descanso y el manejo del estrés. Esto a medida que fue pasando el tiempo, últimamente se han ido incorporando con un poco más de relevancia en las guías de distintas prácticas, como por ejemplo acá en la última guía de diabetes, como parte de la práctica médica de estrategias de acción de parte del tratamiento. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de algunos de esos pilares del tratamiento no farmacológico, como decía, alimentación, actividad física, descanso y manejo del estrés. La idea es que esto forme parte del tratamiento como la base del tratamiento, de las intervenciones, no en reemplazo de otras, sino sumándose a las intervenciones por ahí a las que estamos más acostumbrados a indicar en medicina y interviniendo como desde justamente los pilares, como si fueran los cimientos del tratamiento, de lo que es la base del tratamiento. Sobre todo, no solo para los pacientes de bajo riesgo, pero sino también para aplicarle a cualquier aspecto del tratamiento. Si hablamos de actividad física, es quizás una de las primeras intervenciones por ahí en las que por ahí nosotros nos podemos abocar un poco en el consultorio, contemplando que quizás la nutrición, que es igual lo más importante, quizás es más sencillo delegar parte de esa tarea a un especialista en nutrición, que van a hacer el trabajo mucho mejor que nosotros. Por mi concepto, siempre con el SICA trabajamos en conjunto y en ese aspecto quizás es más sencillo decir, bueno, esta intervención hay alguien en particular que se va a encargar de- de ocuparse con el paciente y por ahí es más sencillo decir, bueno, la intervención sería aconsejarle que vaya y haga un seguimiento nutricional. Con la actividad física es por ahí un poco más complejo, pero en sí la intervención inicial de nuestra parte es un poco más sencilla, porque es dar un consejo simple, que es fácil de explicar, algo similar, un consejo breve como si fuera el consejo antitabaco, es decirle, tratar de hacerle entender al paciente que romper el hábito sedentario y moverse es muy importante para su salud, para la prevención cardiovascular y es algo fácil de entender, fácil de explicar de por qué, explicarle al paciente cómo eso puede impactar en su salud y después queda la parte más compleja que es hacerlo, efectivamente, por supuesto, pero el tiempo que nosotros por ahí tenemos que destinar en el consultorio es similar al de un consejo breve, es algo sencillo, accesible, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, aumenta el riesgo de infarto, el riesgo de mortalidad total de todas las causas de mortalidad cardiovascular. Entonces, tratar de destinarle siempre unos minutos en el consultorio a tratar de que si no hace mucha actividad física, haga un poco más y que si no hace nada, haga algo para romper ese hábito sedentario. Es una de las por ahí, primeras intervenciones y de las más que puede tener un resultado muy potente si se logra. Como decíamos, si no hace nada, que haga algo y si hace algo, que haga más, porque siempre cuanto más actividad física, mejor, dentro de límites razonables. Sabemos que
más de 8 o 9 horas como mucho de hábito sedentario al día, aumenta la mortalidad de todas las causas, aumenta la mortalidad cardiovascular y romper con eso es parte fundamental de estos los pilares del tratamiento no farmacológico y es algo en lo que siempre tenemos que tratar de insistir y reinsistir en las consultas sucesivas cuando vemos que por ahí el paciente me dice, sí, tengo que empezar y nunca empieza, siempre mantiene el hábito necesario, como decía, hay que insistir, 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 hasta que por ahí en una de esas empieza a cambiar el rumbo. Eh, por ahí una de las intervenciones más sencillas para romper con el sedentarismo, con alguien que no hace absolutamente nada de actividad física y tiene un estilo de vida sedentario por su trabajo y por su rutina diaria, es las famosas pausas activas. Incorporarlo, aunque sea algo breve, que no hace falta que vaya 1 hora al gimnasio, que se anote en un club, todo suma. Las pausas activas, que son interrupciones de 3 a 5 minutos en medio de la rutina diaria, ya sea en el trabajo o en cualquier otra actividad en donde se pasen muchas horas quieto, sentado o parado, hacer pausas de movimiento, de movimientos suaves pueden ser, de movimientos más enfocados en la respiración, de movimiento de los brazos, de sentarse y levantarse de una silla, o de cosas un poco más intensas, como sentadillas o medias sentadillas, ejercicios tipo estocadas, siempre priorizando tratar de que estén bajo de grupos como piernas, por eso sentadillas, estocadas son ejercicios ideales, levantarse y volverse a sentar en una silla ya implica algo de trabajo de fuerza, subir escaleras, si tiene, es algo que es un ejercicio de alta intensidad y de intensidad de duración breve que en pocos minutos se puede sumar movimiento y eso tiene un impacto en la prevención cardiovascular. Después, cuanto más, cuanto mayor intensidad se pueda sumar en esos snacks de movimientos, el beneficio es mayor. Pero por lo menos para hacer algo, las pausas activas son una buena herramienta que se pueden repetir la cantidad de veces al día que sean necesarias. Idealmente, si se van a estar muchas horas sentados, no más de 2 o 3 horas, cada 2 o 3 horas se debería interrumpir con al menos una pausa activa. Que además es bastante energizante, o sea, si uno está muchas horas sentado, eso se puede volver un poco agobiante, el trabajo, lo que uno está haciendo, y interrumpir con pausas activas y moverse, respirar, producto del ejercicio, a oxigenar mejor, es algo que energiza bastante y hasta se vuelve más eficiente el trabajo si uno lo interrumpe intermitentemente con algo de pausas activas. Son bastante buenos. Después, en cuanto a hacer un poco más y sumar actividad física un poco más programada, arreglada, va a depender, como decíamos, depende de la intensidad, cuántos minutos se necesitan como mínimo al día como para modificar el curso de ese riesgo cardiovascular. Y se sabe que más o menos con 15, 20 minutos de actividad física diaria de alta intensidad ya tiene un impacto en reducción del riesgo cardiovascular, un impacto significativo. Actividades de alta intensidad son actividades que generan que la frecuencia cardíaca suba por lo menos más del 70% del máximo previsto. Y actividades de baja o media intensidad son las que se trabajan en frecuencias cardíacas menores, entre un 50 y un 60% del máximo. Ahí ya se requiere por ahí una duración más prolongada. Si es una actividad baja, menos 60 minutos o la combinación de ambas. Por ejemplo, si es para actividad física en un club, en un gimnasio, eh, una de las modalidades más de moda actualmente son ejercicios tipo funcional o variantes de él, por eso se conoce como CrossFit, que es actividades dinámicas que involucran un poco la combinación de actividad aeróbica y de fuerza, y que en 45 minutos, 1 hora, mezclan un poco estas dos cosas, de 15 a 20 minutos de muy alta intensidad interrumpidos por momentos de actividad continuados, no interrumpidos, sino por momentos de minutos de actividad de baja o media intensidad. Entonces, como recomendación general, según la Organización Mundial de la Salud, es por lo menos que a la semana haya entre mínimo 150 minutos de actividad aeróbica de moderada intensidad, como por ejemplo caminar a paso rápido, pedalear a una intensidad media o nadar a velocidad media. Hay actividades físicas
de un 50 minutos, intercalado o reemplazado por 75 minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa. Como por ejemplo correr a máxima velocidad o hacer actividades físicas deportivas que requieran mucha intensidad aeróbica. Eh, Como decía antes, algunas de las modalidades que por ahí más de moda están para cuando alguien se quiere ir a anotar a hacer actividad física en un gimnasio es actividades tipo funcional que mezclan un poco la imagen de la derecha, que es que no solo sea aeróbica la actividad, sino que además también tenga trabajos de fuerza, que se recomienda por diversos beneficios que tienen en la salud ósea, en prevención de deterioro cognitivo, de salud mental, de salud cardiovascular. El trabajar sobre la fuerza muscular tiene un impacto muy positivo y bueno, ya sea por separado, en días alternos con actividad aeróbica o todo incorporado en una misma actividad, que haya por lo menos 300 minutos semanales, que sería el equivalente a más o menos ir 3 veces por semana, 1 hora, a hacer una actividad de este tipo. Después, de acuerdo a si hay algún objetivo en particular de salud cardiovascular que uno quiere enfocarse más, por ejemplo, hay algunas actividades que tienen más impacto que otras sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, en lo que es regulación de la presión arterial, pareciera que las actividades aeróbicas, como correr, andar en bici, nadar, y las actividades de ejercicios isométricos, por ahí más vinculados a actividades como el yoga o pilates, parecieran tener un mejor efecto sobre la regulación de la presión arterial, mientras que por ahí los trabajos de mayor intensidad y de más explosividad, de fuerza muscular, son los que tienen un impacto un poco más fuerte sobre el metabolismo glucémico, con la lógica de agotar las reservas energéticas de mucha masa muscular, eh, tratando de estimular de esta forma la sensibilidad a la insulina. Y el tratamiento, si bien para toda patología y para prevención en general, prevención primaria, se recomienda la combinación de actividad aeróbica y fuerza. Por ahí en diabetes tiene un poco más de peso la actividad de fuerza. O por lo menos es importante no descuidarla, porque tiene un impacto un poco mayor. Pero, como decíamos, toda actividad física sirve, en realidad lo peor es el sedentarismo, lo más importante, lo primero es romper con el sedentarismo, idealmente con la combinación de trabajos aeróbicos y de fuerza, y después se va ajustando, individualizando según la edad, según el historial de actividad física de la persona, según su capacidad funcional, o si hay algún objetivo en particular, según comorbilidades, pero la intervención fuerte es romper el sedentarismo. Es así de sencillo decirlo, pero después está llevarlo a la práctica, pero es algo prioritario que forma parte de estos pilares del tratamiento no farmacológico. Un esquema por ahí más o menos realista que uno podría ponerse como al menos un ideal es todos los días hacer algo de actividad física, aunque sea de actividad de baja intensidad, como caminar a paso normal, como ejemplos que pone ahí, sacar a pasear el perro, usar las escaleras en vez del ascensor, tratar de usar cada momento en donde uno puede reemplazar un hábito sedentario por algo de actividad física, tratar de aplicarlo a diario, y después entre 3 y 5 veces por semana, según posibilidades y gustos, incorporar algo de actividad física, idealmente mezclando algo de actividad aeróbica y trabajo de fuerza. Todo esto inevitablemente llega a reducir el tiempo sentado, el tiempo sedentario. Entonces la idea es que de lo que es el tiempo libre al menos, la mayor parte uno trate de aplicarle movimiento para tratar de romper con lo que en general es la mayoría de los trabajos quizás, en promedio, tienden a tener un hábito más sedentario. Entonces tratamos de enfocarnos en eso, en el tiempo post-trabajo. Después, en otro aspecto importante de los pilares del tratamiento no farmacológico es la alimentación. Indudablemente una buena alimentación mejora las chances de tener mejor salud y una mala alimentación aumenta el riesgo cardiovascular. Es por ahí un tema más
más diverso en cuanto a los enfoques que puede haber, sobre qué es tener una alimentación más saludable, cuál es la mejor estrategia para reducir el riesgo cardiovascular, qué impacto tienen. Hay bastante evidencia heterogénea, todo parece indicar que sí, que es importante encararlo el tema de la nutrición para mejorar el riesgo cardiovascular, pero hay algunas discrepancias acerca del cómo. Pero lo que sí, indudablemente, es algo que nadie discute, es que los alimentos ultraprocesados son quizás el principal problema de la nutrición. Entonces, por ahí el primer enfoque es, a la hora de hablar con el paciente, indagar un poco a ver cómo se alimenta, evaluar a ver si usa alimentos, si consume alimentos ultraprocesados o no, y con qué frecuencia. Cuanto más cerca esté de esta clasificación de NOVA, que es la de alimentos ultraprocesados, el NOVA tipo 4 son los verdaderamente ultraprocesados, son los alimentos que tienen muy bajo valor nutricional, que tienen una alta densidad calórica y que son adictivos, tienen alta concentración de grasa, de sal, y que hacen que, que sean justamente muy adictivos. Y en el otro extremo están los alimentos enteros, reales, por así decirlo, está representado en verde en la imagen, que es los alimentos que no están nada procesados o mínimamente procesados. Los alimentos que no vienen en un paquete, o que si vienen en un paquete está muy claro que es un solo ingrediente de lo que está hecho, que son los alimentos que uno puede comprar en una carnicería, en una verdulería, en una almacén. Por ahí una forma como de transmitir cuál es el enfoque del tipo de alimentos que hay que tratar de priorizar en la dieta. Acá ponemos dos ejemplos. Una de las escalas que se puede usar para tratar de graduar el valor nutricional de un alimento, de un grupo de alimentos, tomando como ejemplo este que se llama Food Compass, que lo que hace es evaluar según macro y micronutrientes qué tan rico nutricionalmente es un alimento. Y todos los alimentos ultraprocesados, tomando como ejemplo un desayuno promedio, todos tienen un muy bajo valor nutricional. Entonces, por ahí también indagar, tomar alguna comida como ejemplo, quizás el desayuno es una buena forma de encarar primero el, el interrogatorio, la charla acerca de cómo se alimenta, porque en general es una comida que uno hace en su casa, en general, que si uno está más o menos interiorizado con alimentarse bien, le da valor al desayuno, porque un buen desayuno brinda mejor energía, mejor saciedad, mejor bienestar a lo largo del día. Entonces, en general es una comida que quien se preocupa por su nutrición, en general se trata de hacer bien, y quien no, por ahí no le da mucha bolilla. Entonces, si tomáramos como ejemplo un pan, un tostado de jamón y queso, pan con mermelada, o bizcochitos, media luna, son todos alimentos que tienen muy bajo valor nutricional, y muy alta densidad energética. Generan muy poca saciedad, y que terminan impactando sobre la salud cardiovascular. En el otro extremo están los alimentos enteros, eh, por ahí si es un pan, que sea un pan hecho con harina integral, en donde el grano de trigo está entero y eso tiene mucha mayor densidad nutricional, genera más saciedad, y alimentos en donde estén combinados los macronutrientes, grasas, proteínas, que haya micronutrientes diversos, que eso en general está asociado a tener variedad de colores en el plato. Esa es una buena forma de encararlo, es decir, para que una alimentación sea variada, tiene que tener variedad de color, y esa es una forma sencilla de identificarlo. De hecho, está descrito como una de las formas de tratar de mejorar el valor nutricional de la alimentación, es decir, tratar de reconocer los alimentos por colores e incorporar la mayor cantidad de colores en el día o a lo largo de la semana. Es una buena forma de mejorar la densidad nutricional de los alimentos. Y una vez que por ahí ya evaluamos a ver si hay un alto consumo de ultraprocesados o no, y queremos hacer alguna intervención para mejorar la nutrición antes de derivarlo a un especialista en nutrición, que igual siempre va a estar recomendado, eh, una, una forma
de valor es preguntarle cuántas frutas y o verduras consume al día. Que en general la respuesta es muy poco. Eh, lo recomendado es por lo menos 3 porciones de frutas y o verduras al día, idealmente 5, y como decía, de variados colores, idealmente para tener mejor perfil nutricional. Y según la encuesta nacional de factores de riesgo, no sé si es la última o no, pero del 2019, si no me equivoco, la mitad de las personas no llegaba a comer ni siquiera 2 frutas o verduras al día. Y el 30% de la gente no consume ni una. Lo cual es llamativo, pero es real. Si uno lo empieza a indagar, es muy común eh, que no haya ni una fruta y verdura en el día. Y entonces, una de las por ahí intervenciones que podemos hacer es tratar de estimular una mayor ingesta de fibra, aumentar las porciones de frutas y verduras en el día, idealmente el objetivo debería ser 5 y variadas, eh, tanto frutas como verduras, por igual, porque la verdad es que cualquiera que se incorpore va a ser mejor, y en general son acciones que no son de eliminar algo, sino de incorporar algo nuevo. Y que al incorporar algo nuevo, necesariamente algún otro componente de la alimentación se va a reducir. Y si lo que se reduce es algún ultraprocesado o un alimento de menor valor nutricional, esa acción va a ser favorable. Incorporar más frutas y verduras que de por sí dan saciedad, que ocupan bastante volumen en el estómago, inevitablemente llevan a consumir un poco menos de lo otro que quizás esté en exceso. Que en general lo que vemos que más en exceso está, además de los refinados y ultraprocesados, es la ingesta diaria de grasas saturadas, de grasas que vienen en proteína animal. Entonces, un poco, además de tratar de reducir el aporte de calorías totales de grasas saturadas en la dieta, no solo por reducir las porciones, sino también por aumento de las frutas y las verduras es una buena intervención. Y si además pueden incorporar más grasas insaturadas, que es más que nada provenientes de fuentes vegetales como las nueces, palta, aceite de oliva, frutos secos en general, es algo que van a hacer en menor proporción, pero son alimentos que también dan mucha saciedad, que a nivel cardiovascular y metabólico tienen un efecto beneficioso, eh, y, y ayudan también a reducir el aporte de grasas saturadas. Entonces, por ahí un esquema sencillo como intervención inicial, como consejo, sería tratar de incorporar por lo menos 3 o 5 frutas y o verduras al día. Y otra forma de asegurarse esto que hablábamos antes de tener más ingesta de fibra, menos grasas saturadas y más grasas insaturadas, es aumentar o tener el hábito de incorporar legumbres a las comidas. Las legumbres se han estudiado bastante, sobre todo en lo que es en reemplazo de fuentes de proteína animal, de carne, de pollo, de fuentes de proteína asociadas a grasas saturadas, y la verdad que son un muy buen reemplazo nutricionalmente, tienen un buen valor biológico a nivel proteico. Sobre todo las que más por ahí se estudian son las lentejas, las que más se usan en los esquemas de reemplazo. Generan mucha saciedad, son altísimas en fibra, mucho más que cualquier otra fruta o verdura. Son muy nutritivas porque son proteicas y no tienen absolutamente nada de grasa saturada en comparación con alguna otra fuente de proteína animal. Entonces, es una intervención relativamente sencilla, por lo menos relativamente sencilla de transmitir, que es tratar de reemplazar la mayor cantidad de veces a la semana que pueda, en algunas comidas, no necesariamente en todas, legumbres por alguna otra fuente de proteína animal, es decir, proteína vegetal en reemplazo de proteína animal. Eh, Pareciera ser que cuanto más es el porcentaje de proteína vegetal en reemplazo de proteína animal, el efecto pareciera ser mayor. Pero por lo menos hacer una proporción equilibrada a la semana entre fuentes de proteína animal y fuentes de proteína vegetal puede tener un muy buen impacto en la salud cardiovascular. El objetivo diario de fibra sería por lo menos 20 gramos.
y la ingesta promedio está alrededor de 5, o sea, es realmente muy baja. Y la fibra tiene, eso sí está bastante estudiado, la ingesta diaria de fibra se asocia a reducción de mortalidad total, de mortalidad de todas las causas, de mortalidad cardiovascular, de incluso cáncer de colon y demás. O sea, es uno de los que quizás, que no es un nutriente en realidad, pero es uno de los componentes de la dieta que más en déficit está con respecto a los valores ideales y que al incorporar mucha fibra se incorporan, junto con el alimento cargado de fibra, muchos otros macro y micronutrientes que ayudan a mejorar en conjunto el, el perfil metabólico con beneficio a nivel cardiovascular. Entonces, la idea sería eso, simplemente tratar de poner en una forma gráfica a la hora de hablar con nuestro paciente sobre alguna recomendación breve nutricional, tratar de inclinar la balanza a mayor fuente de proteína vegetal y un poco menos de proteína animal. Bueno, otro de los pilares de las intervenciones no farmacológicas es el descanso. Eh, El descanso idealmente debería ser de 8 horas, un descanso efectivo, o sea, un descanso no interrumpido, donde durante esas 8 horas se cumplan la mayor cantidad de veces los ciclos completos del sueño, de todas las fases del sueño no REM, el sueño REM, que se repiten, idealmente unas 5 a 6 veces por noche debería ocurrir. Y el descanso recomendado es de entre 7 y 9 horas. De acuerdo a edad y sexo, puede ir variando, pero el promedio es de 8 horas. Dormir menos de 8 horas se asocia a mayor mortalidad total. Esa también es por ahí una forma de transmitirlo sencilla. Dormir poco hace que sea más probable que se enferme, que tenga enfermedad cardiovascular o que tenga riesgo de, incluso de mortalidad de cualquier causa. Eh, y también es importante, además de la duración, tener una cierta rutina. Es decir, más o menos dormirse siempre en el mismo horario, eso mejora la calidad del sueño, distinto a estar yéndose a dormir y levantándose en distintos horarios cada día. Eso en general hace que la dinámica del sueño se altere. La estructura, lo que llama la arquitectura del sueño, se ve más fácilmente alterada cuando se interrumpe la rutina. Y también pareciera ser mejor tener una cierta rutina en donde uno se acuesta temprano y se levanta temprano. Parece ser más efectivo el descanso cuando se da justamente en el periodo nocturno que cuando está muy corrido del horario en donde idealmente uno debería estar descansando. Entonces, a la hora de hablar con los pacientes, por ahí es relativamente sencillo. En general, quien duerme mal va a manifestarlo, pero por ahí no lo manifiesta si uno no se lo pregunta. Entonces, por lo menos no en la consulta cardiológica. Entonces, consultarle si duerme bien o no, si siente que el sueño es reparador, si duerme de corrido, si tiene muchas interrupciones, en qué franja horaria duerme, cuántas son las horas totales de descanso, si duerme relativamente pocas horas a la noche, si eso lo compensa con horario de siesta, a veces por trabajo, por distintas rutinas laborales, puede que el horario nocturno no sea completo, pero si se completa con siestas, puede ser beneficioso, así como a la inversa puede ser perjudicial dormir siestas prolongadas porque alteran el descanso nocturno. Entonces, si pesquisamos que más o menos hay algún problema relacionado con el sueño, de imposibilidad de conciliar el sueño, interrupciones frecuentes durante la noche o que no duerme la cantidad de horas suficientes recomendadas, podemos indagar un poquito acerca de cómo es la higiene del sueño. Y hay algunas cosas que son también relativamente sencillas y que a veces no se le presta demasiada atención por parte nuestra, incluso en la rutina propia de descanso, y que pueden modificar mucho la calidad del sueño si uno las intenta corregir. Entonces, hay algunas preguntas acerca sobre dónde duerme, qué hace en las horas previas a dormir y qué hace durante el día, porque hay algunas
cosas que pueden estar afectando el descanso en alguna de estas tres aspectos. En cuanto a dónde duerme, en general, dormir en el mismo lugar donde se come, donde se trabaja, en general, se asocia a menor calidad de descanso. Lo ideal sería dormir en un lugar en donde solo se va a dormir, que la habitación sea solo para dormir, que haya buenas condiciones favorables para el descanso, que esté totalmente oscuro, en silencio, bien ventilado y con idealmente baja temperatura. Las temperaturas cuando están un poco más altas en general alteran la calidad del sueño, y cuando están bajas, incluso aunque estén bastante bajas, favorecen el descanso. Entonces, identificar a ver si hay algo de eso. En general por ahí nosotros no vamos a poder hacer mucho, pero sí quizás identificar si el problema pasa por algo de dónde duerme o si es más sobre sus hábitos, su acción sus acciones durante el día o durante la noche antes de ir a dormir. En cuanto a qué hacer durante el día, las cosas que favorecen un buen descanso es tener algo de exposición a través de los ojos a la luz solar. Ya sea de forma directa o indirecta, tener exposición a la luz solar durante, sobre todo la mañana, las primeras horas del día, ayuda a que se conserve un poco mejor el ritmo circadiano y predispone a un mejor descanso. Cuando estamos todo el día expuestos a luz artificial o ambientes en donde no entra nada de luz solar directa o indirectamente, eso puede vincularse a mal descanso. Estar al aire libre, aunque sea un rato al día, en algún momento, antes de ir a trabajar, en el mediodía, después, pero sobre todo durante la mañana y las primeras horas del día, tener algo de exposición al aire libre, idealmente incluso algo de naturaleza, una plaza o algo de verde, también tiende a mejorar la calidad del descanso. Y hacer actividad física, gastar energía, ayuda a tener un mejor descanso por la noche. Y en cuanto a la cafeína pareciera que después de las 2 4 de la tarde ya empieza a alterar también la arquitectura del sueño. Toda la estructura de los ciclos del sueño REM y no REM se pueden ver afectados si no se cafeína antes de las 4 de la tarde, aunque sea en alta cantidad, no pareciera afectar demasiado, pero es algo también a tener presente. Si consume cafeína después de las 4 de la tarde, en forma de mate, té o café, pueden afectar la estructura del sueño, sobre todo cuando son consumos habituales de mucho tiempo. Esa rutina de cafeína puede afectar mucho el descanso. Pero por ahí también incluso de forma más fuerte es qué hace en las horas previas al descanso, qué hace justo antes de dormir. Por acá hay dos escenarios totalmente distintos. Si durante las horas previas, 1 o 2 horas antes de dormir, hay estímulos de relajación, estímulos relajantes o estímulos de activación. Por ejemplo, trabajar hasta tarde, en general, va a verse asociado a mayor dificultad para conciliar el sueño o mayor interrupción del sueño. Las pantallas, ya sea de celular, computadora o televisión, el celular por ser eh, cargado de estímulos de alta adictividad, de corta duración, de contenidos que te mantienen muy alerta. En general el celular es lo que más va a alterar esa esa relajación necesaria durante la noche. Además, algo muy importante, los celulares tienen pantallas con luz blanca que tienen espectro de onda azul, que eso estimula a través de la retina, estimula la activación de nuestro sistema nervioso y inhibe un poco la, la producción de melatonina. Entonces, en general, por la noche lo que se estimula, lo que se trata de hacer es no estar expuesto a la luz con el espectro de luz azul. Las luces artificiales, sobre todo las pantallas del celular, de la computadora, de la televisión, son bastante estimulantes en este sentido, como que te desvelan, por así decirlo. Y por el contrario, la luz tenue, la luz cálida, tiende a generar más, favorecer la relajación, entrar más como en clima de descanso. Y hay algunas actividades que favorecen muy rápidamente y de forma bastante fuerte la relajación, como por ejemplo leer o escribir.
sobre todo si es con una luz tenue, por ejemplo, una luz de lectura. Conversar de forma tranquila, tener música calma, incluso hacer ejercicios de respiración, una ducha cálida, son todas cosas que pueden estimular la relajación en contrapartida con lo que es trabajar o estar frente a pantallas. Y con respecto a la luz, el espectro de onda de la luz azul también no solo forma parte de las pantallas, sino también de la iluminación. Hay que ver cómo es el ambiente en el que está en las horas previo a irse a dormir, si tiene luces cálidas y tenues o si tiene luces blancas y a toda intensidad. Parece una pavada, es algo que por ahí no se le, capaz que no le presta mucha atención, pero te predispone de manera totalmente distinta al descanso, el tipo de iluminación. Esto es porque hay dos formas dos tipos de lámparas, básicamente. Hay varios, pero hay dos extremos. Una es las lámparas cálidas, que se miden en temperatura en grados Kelvin, y las luces, la luz fría, que sería similar a la luz del día. La luz del día, la luz solar en pleno día, tiene todos los espectros de onda de la luz visible, incluida la luz azul, y ya por el atardecer, la luz cuando se empieza a verse más tenue, más cálida, se va perdiendo la luz azul y quedan los tonos cálidos. La idea sería en las luces, ya sea de las pantallas o del ambiente, tratar de emular un poco eso, que no haya el espectro de luz azul y que haya luz cálida. Esto es quizás una de las primeras intervenciones para tratar de mejorar la calidad del descanso. Y después lo otro es algo relacionado con la crononutrición, que es decir, en cómo distribuye sus comidas a lo largo del día, si la mayor ingesta calórica está por la mañana, que es lo ideal, o si está por la noche, como también es muy común. Eh, lo que sería una cena pesada y tardía, como entre comillas compensadora, ya sea o por comer algo rico que por ahí no se comió en todo el día, o por comer volumen de calorías que por ahí no se incorporaron durante el día. Es muy común no se desayuna, se almuerza algo al paso en el trabajo y después a la noche una cena bien pesada, sobre todo si es tardía, muy cerca de las horas de ir a dormir, eso se asocia inevitablemente a mal descanso. El alcohol también, el alcohol si bien da sueño, por ahí una copa de vino, o sea, uno tiene como la idea de que el alcohol te hace dormir, en realidad altera la estructura del sueño, da sueño pero no hace descansar bien, se altera bastante, al igual que la cafeína, la estructura del sueño. De cafeína algo ya hablamos y lo otro es la actividad física. La actividad física diurna predispone un mejor descanso, pero la actividad física nocturna, ojo, puede llegar a hiperestimular también. Entonces, si está muy actividad física a las 9, 10 de la noche, es muy probable que se tarde más en poder conciliar el sueño, que se postergue el horario de descanso y si el horario de levantarse se mantiene igual, bueno, inevitablemente el descanso va a ser peor. Entonces, puntos claves por ahí como para indagar y eventualmente si hay algo alterado, puedes referirlo a un especialista en el sueño, pero indagar estas cosas sobre qué hace durante el día, cómo es la iluminación de pantallas y de luz ambiente en las horas previas a ir a dormir y cómo es la cena, si es una cena pesada, cena pesada o si puede reemplazarlo por una cena más liviana o más temprana, por lo menos, si va a ser más pesada por un tema de calorías, por lo menos que sea 1 o 2 horas antes de lo que tiene habituado. Y después también se pueden incorporar técnicas de relajación sencillas, de respiración, que se pueden aprender muy sencillamente con tutoriales en YouTube, en redes sociales, técnicas breves de relajación que ayudan a conciliar mejor el sueño, en general relacionadas con la respiración o con la meditación. Eh, esto, el peso es relativo de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer para mejorar el sueño. A veces podemos hacer alguna intervención y a veces no. Pero es algo que vale la pena indagarlo porque la detección es sencilla, o sea, el paciente va a decir si duerme bien o no. Y cualquier intervención que pueda ser sencilla, puede ser muy efectiva y en general va a tener un alto nivel de aceptación porque todo el mundo quiere dormir bien. Quien duerme mal necesita dormir mejor y entonces va a ir probando, aunque sean cosas que puedan sonar demasiado sencillas y que por ahí le puedan dar resultado y eso, como decíamos,
impactan sobre el riesgo cardiovascular, entonces es algo que también vale la pena destinarle en alguna de las consultas con el paciente, destinarle aunque sea algunos minutos a ver cómo está. Nada, ejemplos de bueno, actividades nocturnas, estar con el celular con 20.000 notificaciones y estímulos breves y que te mantienen con la luz azul frente a la cara, o estar en un ambiente relajado, tranquilo, mirando, leyendo un libro. La televisión puede generar algún efecto o el otro, podemos estar mirando algo que nos hiperestimule o estar mirando algo que nos relaje y bueno, de acuerdo a cómo sea la luz y el estímulo, puede funcionar o no, como actividad relajante o estimulante. Y unas palabritas, no sé cómo estamos de tiempo, de manejo del estrés. Vamos bien, no hay Bien, problema. bien, ¿Cómo? Vamos bien, no hay bien, problema. estamos bien. Bueno, bien. Te quedan 10 minutos, no hay problema. Ok. Bueno, algo de manejo del estrés también es por ahí en lo que es evidencia científica, es en lo que mucho no hay, o en realidad no hay de mucho peso. Hay algunos trabajos de técnicas de manejo del estrés para reducción del riesgo cardiovascular, pero es dentro de todo lo que es la medicina de estilo de vida, la evidencia es bastante heterogénea, el peso es mucho menor que ensayos clínicos controlados, randomizados para estrategias farmacológicas, eso ya lo sabemos, pero en algunas cosas como actividad física y nutrición hay mucho volumen de evidencia que por ahí no es de tanto peso, pero en su conjunto todo pareciera indicar eh, todo pareciera ir para el mismo lado. Con el estrés es un poco porque es un poco más nuevo, porque es un poco más alternativo, porque no hay tanto, pero algo hay. Lo que hay mucho es sobre la fisiopatología, sobre cómo las técnicas de reducción del estrés pueden modificar los mecanismos fisiopatológicos que se dan en el estrés y cómo sabemos que el estrés crónico tiene por muchos mecanismos impacto sobre la salud cardiovascular. Entonces, cualquier técnica que ayuda a reducir el estrés, sobre todo cuando se transforma en un hábito y se puede regularmente tratando de reducir eso, de alguna manera debería tener un impacto en la salud cardiovascular. Eh, Por ahí algo importante para destinar unas palabritas es definiciones sobre el estrés. En realidad, lo que conocemos como estrés técnicamente es distrés. El estrés es un estímulo que tiende a activarnos, a generarnos, a estar alerta, a estimular el sistema simpático, la producción de cortisol y bueno, todo lo que ya conocemos. El estrés puede ser relativamente beneficioso porque como se grafica en esta curva, la performance, o sea, la capacidad de desarrollar tareas y de resolver problemas y cuestiones, se ve beneficiada por el estrés. O sea, un estímulo estresante y moderado nos ayuda a movernos, a resolver. Cuando el estímulo es exagerado o nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta, ahí es donde se transforma en distrés, nos hace sentir mal y cae la performance. Esto está estudiado mucho a nivel laboral, más que nada. Entonces, técnicamente lo que hablamos es de distrés. Para reducir el distrés o tratar de prevenirlo, hay básicamente dos medidas. Una es reducir o atenuar los estímulos estresantes, a veces se va a poder y a veces no. Y la otra es aumentar las medidas que hacen que podamos lidiar mejor con el estrés. Entonces, en ese sentido, todo lo que sirva como desestresante, como hobbies relacionados con el arte, la actividad física misma, los vínculos sociales, muy importante, que también se habla mucho en esta época de que son cada vez más esporádicos e infrecuentes los vínculos sociales, hay cada vez más aislamiento, retracción social, entonces todo lo que ayuda a desestresar, estar en contacto con aire libre, la naturaleza, hacer psicoterapia, son todos mecanismos que ayudan a elevar la vara, por así decirlo, de estímulo estresante necesario para desbordarse. Entonces la idea es estar no demasiado cerca de ese umbral y todos estos mecanismos pueden ayudar a reducirlo. Hay un montón de actividades que funcionan bien como
técnicas antiestrés. Yoga es una de las más difundidas y es muy efectiva porque es actividad física, tiene ejercicios de respiración, de meditación, estimula lo que se conoce como mindfulness, que es la capacidad de estar conectado con lo que se está haciendo en el momento, la conciencia del aquí y ahora, como se dice habitualmente. Pero son un montón de actividades. Por ahí la meditación es una de las que ayuda porque es sencilla, cualquiera puede meditar, cualquiera puede aprender a meditar, se puede meditar en cualquier lado. Eh, se- es una actividad de pocos minutos, no se requiere ninguna habilidad especial. eh, y como decía, se puede hacer en cualquier lado y es una intervención que ayuda mucho a aliviar el estrés. Y además, dentro de todos los beneficios que se estudian en la meditación, pareciera ser como un facilitador de esto, del mindfulness, de estar conectado, estar haciendo lo que se está haciendo y no estar pensando en lo que se tiene que hacer después o lo que se hizo antes. Y eso ayuda mucho a desestresar, estar conectado con lo que uno está haciendo en el momento y no estar pensando en mil cosas a la vez. Ese es quizá uno de los mejores beneficios de la meditación, ayuda a la concentración, a la atención, al buen humor y demás, un montón de cosas que son beneficiosas porque también impactan en otras estrategias de antiestrés, como actividad física, arte, cualquier cosa que uno quiera estar haciendo, si está realmente viviendo ese ejercicio y presente en eso y no pensando en otra cosa, es más probable que se desestrese. Entonces, como es algo relativamente sencillo, es algo que se puede recomendar. Pongo la imagen, hay una guía bastante conocida en Netflix que es videos de 15, 20 minutos en donde son meditaciones guiadas, en donde se ve que es realmente muy sencillo meditar, requiere una cierta práctica, requiere un cierto entrenamiento, pero se puede hacer en cualquier lado, en cualquier momento. Escribir, llevar como un registro diario de tareas, de actividades, de emociones, pensamientos, lo que fuera, es algo que también tiene mucho efecto desestresante, como para aliviar el estrés. Es una estrategia que se usa mucho, es una recomendación sencilla, escribir 2 o 3 páginas al día de lo que se le venga a la cabeza. Se usa bastante y es muy bueno. Y después, en lo que es yoga, por ahí ni siquiera hace falta hacer yoga completo, conocer algunas mínimas, las que están ahí recuadradas en verde, una mínima secuencia de lo que forman parte de los llamados saludos al sol, que son ejercicios de movimientos sencillos en donde favorecen una inspiración y expiración lenta y profunda. Eso ayuda mucho a desestresar, son también ejercicios que se pueden hacer como snack de movimiento de 5 minutos, ayuda a mejorar la atención, la energía y a reducir los niveles de estrés. Y es algo muy sencillo. Está enfocado principalmente en la respiración, que es quizás uno de los de las vías más sencillas y más difundidas sobre cómo meditar y cómo reducir los niveles de tensión. Eh, pero bueno, un poquito de reflexión final de todo esto. Si bien todas estas intervenciones de medicina de estilo de vida son intervenciones por ahí pequeñas o blandas, entre comillas, en comparación a una estrategia con evidencia sólida y fuerte, con un efecto muy claro, medible y reproducible como las estrategias farmacológicas, estas por ahí son un poco más blandas, pero en realidad hay que tener presente algo, que es que son de amplio espectro, es decir, impactan en un montón de áreas y no en una sola meta. Son múltiples y se suman. Y además, recordar siempre, son parte del tratamiento, no en reemplazo de otras cosas, y ayudan a mejorar la eficiencia de nuestras intervenciones farmacológicas. Es difícil, el principal tema es cómo aplicarlas, cómo destinarle tiempo, cómo intervenir, pero sobre todo en equipos multidisciplinarios ahí se vuelve más fácil. Simplemente tenemos por ahí tratar de estar más pendiente de pesquisarlo y de estar atentos a cómo se están llevando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Si querés dejar de compartir, así Buenísimo, tenemos la pantalla completa para todos. me Buenísimo. encanta.
¿Alguno de los presentes que quiera hacer algún comentario o pregunta? De un tema de práctico de todos los días, buenísimo lo que planteó Sebi. Súper, sí. No, por Además, ahí la reflexión que se me ocurre vinculada a cómo estamos todos corriendo, ¿no? Cómo todos corremos, los pacientes corren, nosotros corremos, la secretaria, todos vivimos así en un rush total, como por ahí esto que decía Sebi, con intervenciones muy chiquitas, muy pequeñas, pequeños consejitos, hasta que podríamos hacer algo así para que esté en televisores, sala de espera o algo. Así, con esta misma gráfica de cosas sencillas, ¿no? Para los pacientes, que por ahí nos llenamos de, bueno, hábitos y calidad de vida y todo, pero no lo bajamos a la práctica, como que no tenemos tiempo, ¿no? tal cual. Sí, Sí, sí. Y algo que hablamos también alguna vez, Meli, creo, a veces es agotador, Claro. porque requiere mucho tiempo, mucha energía en la consulta. Y entonces eso también es una limitación. Es decir, cómo aplicarlo no es algo tan sencillo, no tenemos el tiempo, estamos con mil tareas a la vez y bueno, no es algo fácil de aplicar. Yo lo pienso de alguna manera como si tuviéramos como médicos el tiempo que tiene un psicólogo, en donde tenés 40 minutos toda la semana, es algo que indudablemente lo abordaríamos. Es más que nada una falta de tiempo, más que una falta de interés o sí, de, sí, no no, sé, también, cómo es también el modelo de nuestra atención. Y de alguna manera está bien, nosotros nos formamos en cómo en otro tipo de acciones, y estas la verdad que son acciones que cualquiera las puede, de los famosos sí, coach que hay, que sí, cualquiera lo puede hacer, pero cualquiera se no, puede no, dedicar no, a ayudar a bajar el estrés, a que alguien en, se en mueva la, en más, la- pero en la vida universitaria y en la residencia no nos formamos para esto. no, Entonces es no. muy difícil transmitirlo cuando no tenés una formación adecuada. Es lo que hoy en día se habla de medicina narrativa. Nunca tuvimos un tipo de medicina así. La nuestra siempre fue enciclopedista y de conocimiento para aplicar en el ya y en el ahora. Cuando uno habla de medicina ambulatoria, habla de otra cosa. Esta es una medicina de la cronicología, no es una medicina del agudo. Y las estrategias tienen que ser diferentes. Y si le vamos a aplicar la misma estrategia que en la UCO, estamos listos. Porque no hay manera, digamos. Claro. Desde la medicina general, la medicina familiar, la medicina ambulatoria, las estrategias siempre han sido diferentes. Porque aplicar esto como una receta médica, tómelo a las 8 de la mañana todos los días, imposible hacerlo así. Así que hay No, que, hay, pero por hay que ahí, repensarlo, pero los, sí, los consejitos y esto que sea micro todo el tiempo, eso. como si fuera una cosa de taladro, digamos, de que entre de alguna manera algo subliminal en las pantallas y que En haya los algo. televisores, Claro, en las algo, pantallas, por eso. ¿no? Hoy en día tenemos que aprovechar el tema de pantallas que está todo el mundo con las pantallas para que sea algo atractivo, ¿no? Como algo creativo y Sí, atractivo para que la ¿no? gente lo compre. Estas mismas imágenes que Sebi tiene, que son súper como también claras, con poca información, con Sí, alguna cosa gráfica, está buenísimo. Estaba pensando, así volando, ¿no? Si hace no tanto tiempo estuvimos en una que les recomiendo ahí en el, en Santa Cruz, en, en donde está la Cueva de las Manos Pintadas. sí. Hay una, hay un nuevo parque, digamos, que es privado, que se llama Patagonia, que lo donaron un par de organizaciones y de tipos con mucho patrimonio. Y hay una astrónoma argentina que la convocaron para que hiciera un museo de la historia del hombre. Y dentro de ese parque entonces ahora hay un pequeño museo, pero que está bárbaro, Hermoso, hermoso. muy bien hecho, muy lindo, muy motivante, que es como una especie de recorrido, ¿no? Por la historia del hombre, desde el origen, digamos, eh, del hombre, digamos, hasta la actualidad. Y cómo el hombre afecta su entorno, ¿no? Entonces, se me ocurría,
sería una buena idea, digamos, generar un espacio, como un recorrido, que el paciente cuando viene al instituto en algún lugar pueda hacer ese recorrido y ir por distintas estaciones que tengan que ver con estos, bueno, 4 o 6 temas Sí, Sí, que mencionó Sebastián, de una manera, digamos, gráfica, digital, eh, con cosas, ¿no? Como eh, si no puede, no podría ser algo interesante, no sé. poder parecer con la gente sí, de se puede la pensar en calzada. algo mixto, por ahí algo digital y gráfico, las dos cosas. Sí, Claro, sí, digital y gráfico, que sea como una recorrida que vos haces ahí y donde rápidamente, bueno, no sé, recorra el pasillo de estilo de vida o recorra el centro de estilo de vida, que puede ser un lugar muy pequeño, ¿no? Pero armado de alguna manera Sí, inteligente. sí, sí, En sí, con 2 o 3 monitores lo puedes armar eso. sí, sí. sí, por supuesto que, bueno, hace falta espacio, Sí, sí, siempre el espacio difícil. es Bueno, lo escaso, que tengamos. pero por ahí, digamos, se le puede acercar a la gente este, todas estas temáticas con una aproximación que no sea convencional. Ujú. Eh, Sí, Claro, es que tiene que ser algo fuera de lo convencional, porque lo convencional ya sabemos que no da resultado. No claro. y fue, que no no, fue y que no sea, efectivo. sí, y que no sea solo algo que vaya a través del teléfono, porque también uno podría decir, bueno, hagamos una. No, Pero bueno, en el teléfono, en la web y con acceso al teléfono hay miles de millones de lugares donde y podés sí, sí. Mm. eh, que te cuenten un poco de esto, ¿no? Pero bueno, parece que sería. No, Eh, aparte, hoy estábamos en Lesica varios y había un señor gritando por teléfono. El señor gritaba y todos nos preocupamos, hay un señor gritando, ¿no? Y varios de nosotros fuimos y Edu se puso el guardapolvo y yo me acerqué y era un señor gritando con la prepaga porque no le autorizaban algo. ah, Y como una cosa que llama la atención, en este caso era negativa, porque ponía nervioso a todos, a las secretarias, a las otras personas, todos se miraban como diciendo, ¿por qué este señor grita tanto? Yo estaba asustada, dije, ¿qué hace el señor? Por ahí podríamos, contrariamente, hacer algo así, monitores o algo, o en la pared, o no sé, algo positivo que llame la atención por lo positivo, por lo desestresante, por la digamos que propuesta, ¿no? algo Alguna tridimensional, que cosa se le, así. Sí, cuadridimensional que se le muevan las sillas, digamos. claro, Claro. Sí, porque la gente está ahí un rato y a Sí, veces no, hasta se queja por la espera, por no supuesto. tiene Sí, nada que hacer, está pura. Y bueno, sí, algo, y lo otro es que, algo que sirva en la espera no está mal. sí, y lo otro es, ayer, bueno, Melina vio un paciente que vino digamos, a validar con ella, digamos, una y hoy vi médica dos más, con la que sí. estaba atendiéndose y que le había hecho una sarta de laboratorios que tenían desde, no sé, de hidropinon, calcitonina, Sí, sí, todos los minerales y zinc y selenio, Zinc, selenio y cadmio. selenio, Cadmio, el nuevo es el todos los cadmio. elementos de la Sí, tabla periódica y claro. después con eso no sé qué hacía y iniciaba todo un proceso de terapia neural terapia neural y y, y sueroterapia. sueroterapia porque le ponían sueros por un brazo y le sacaban sueros por el otro. Y todo eso cuesta plata y paga esto y paga Era lo otro. bastante caro, pero bueno, Y la interesante. gente, Mira, y entonces ella estaba discutiendo con el paciente, ¿no? Pero mirá, esto no tiene indicación, el omega sí no, el coso así no, esto que no. Yo digo, pero en realidad no discutas más, eso es pensamiento mágico, la gente tiene pensamiento mágico y va a comprar longevidad, va a comprar bienestar, se autoengaña y ese médico en realidad tiene chapa de médico, pero es un hechicero, en realidad es un hechicero disfrazado de médico, disfrazado de pseudociencia, ¿no? Como para que sea algo presentable, porque si te presentan un tipo, un Ubuntu, viste, con una fogata y con una cosa, te asustás, pero si te dicen no, que, con el que- guardapolvo blanco, nada, está de claro, acuerdo. Claro. Bueno, él me claro, aclaró que y un, ella era y un médica y pe- me la mostró y sí, tenía 123.000 sí, seguidores en y un Instagram. pequeño relato con algún elemento que sirve, como por ejemplo,
si el colesterol sirve para formar todas tus hormonas o muchas de tus hormonas y está en todas las moléculas de tu organismo, ¿cómo lo vas a tener tan bajo? Y entonces ahí, claro, un elemento que te sirve para construir un relato falaz, y todo eso es, digamos, está ahí, ¿no? Porque estamos dispuestos a Y comprar sí, ese y tipo sí. de cosas. Quizás nosotros podemos hacer una aproximación no, no convencional No convencional. a una temática que básicamente lo que hoy comentó Sebastián, que la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, me cuesta muchísimo cumplir con todo lo que elijo, el Obvio. ejercicio, dormir bien, todos no hacemos, pero todos No, sabemos, por experiencia personal, Que eso es que cuando bueno. hacemos actividad física, cuando dormimos bien, cuando comemos de una mejor manera, no cabe duda de que nos sentimos mejor, no cabe duda de que, no sé si viviremos más o no, pero que nuestra calidad de vida mejora, y ahí están las, Ahí y no está. en la sueroterapia y en cosas raras, ¿no? Así que Ujú. por ahí es algo, alguna iniciativa que tengamos que Parece que pensar para un hagamos futuro. algo así. Y sacarle al médico del consultorio estas tareas que si no llevan mucho tiempo también, ¿no? Sí, Como lo que decía al principio Sebastián, que la prescripción de una dieta lleva mucho tiempo, mucho énfasis, mucho trabajo y aparte mucho conocimiento requiere y que las licenciadas que tenemos lo hacen muchísimo mejor que nosotros y lo hacen en un ámbito mucho más adecuado que el de la Sí, consulta médica, ¿no? claro, claro. claro, tal cual. Bueno, Muy Bueno, 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 nada, a chicos, mí me encantó muy bueno. y pensemos, plasmémoslo, algo en estos días, así que así no se nos pasa, ¿sí? dale. Buenísimo. Sebi, gracias, Chao, chicos, buenas muchísimas noches. gracias. gracias. Dale, Hasta luego. gracias.